Y gracias a Dios por su palabra, porque la tenemos, hermanos. La verdad es que es una gran bendición tener la Biblia, ¿verdad? Y poder leer de forma libre. Dice la palabra de Dios, y vamos a ver lectura. Del versículo 1 en adelante, ustedes me siguen con su vista. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aún vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta aquí, hermanos, vemos precisamente cuatro seres vivientes, 4 sellos, pero específicamente 4 personajes, ¿verdad? Es decir, 4 jinetes y sus caballos. Ahora ya hemos hablado un poco acerca de esto, que son los sellos. Y los 7 sellos dan inicio al juicio de Dios. Y el juicio de Dios debemos de tener en la mente que se define precisamente a través de lo que conocemos como la 70ª semana de Daniel o la tribulación, la gran tribulación, en donde Dios, ¿verdad?, habla de poner fin precisamente al pecado, al término de esta gran tribulación. Y este libro que contiene los sellos, también explicamos que es un rollo, que cada vez que se abre precisamente este rollo aparece un nuevo sello hasta llegar al número de 7 sellos. Ahora, la Biblia tiene algunas especificaciones en cuanto a los números, ¿verdad? Y también incluso en cuanto a los colores llega a utilizarlos. Y el 7, ¿verdad?, se considera como el número de la perfección o de la madurez, de lo que es íntegro, dependiendo del caso de la interpretación. Y el número 6 se habla precisamente, es un sello que está cerca, ¿verdad?, de la perfección o de lo que se podría decir maduro, pero no lo es. Esto es una situación un poco engañosa, ¿verdad? En realidad, el número 6, ¿verdad?, tiene gran relevancia porque es un número que se identifica también al sello de la bestia. ¿Recuerdan cuál es este sello de la bestia? El 6, 6, 6. Y hermanos, la profecía es dada para llevarnos a nosotros como creyentes a tener una reverencia basada en el temor a Jehová. Porque aunque nuestro Dios es amor, Dios es amor en esencia, su naturaleza es amor. También Dios es un Dios justo. Y esto nos habla precisamente de un juez que va precisamente a determinar las características con las cuales se dará fin al pecado y el castigo que tendrá sobre Satanás y sus ángeles, los ángeles caídos. Me refiero a los ángeles que siguieron a Satanás, ¿verdad? Esa rebelión en el cielo, ¿verdad?, donde precisamente trató de estar al mismo grado de Dios Satanás, usurpar, ¿verdad?, un trono, usurpar una autoridad que no le correspondía. Así que cuando hablamos acerca de la profecía bíblica, realmente deberíamos de pensar con temor y reverencia, porque sin lugar a dudas son acontecimientos que ya poco a poco, ¿verdad?, nos está dando y estamos viendo un escenario del cual no podemos nosotros cerrar los ojos y decir no pasa nada, cuando en realidad, ¿verdad?, esto ya se está mostrando como el principio de dolores, el fin de los tiempos.
hemos mencionado que los 3 sellos primero revelan las consecuencias del pecado e intervención del anticristo. Y el 7º sello nos revela las 7 trompetas. Y las 7 trompetas nos revelan a su vez las 7 copas de ira, que van a ser juicios de Dios, que se van a dar de forma rápida, pero van a ser sumamente extremas, sumamente fatídicas para los que en ese tiempo estén viviendo. Cuando hablamos acerca del primer sello, dice: vi como el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Hermanos, debemos de quitar de nuestra mente, ¿verdad?, en el sentido de que algunas cosas determinan a ciertos personajes de una forma absoluta, y no es así. Porque también a nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis se le identifica como alguien que viene montado en un caballo blanco, con un sello, ¿verdad?, que dice, con una leyenda que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y con su voz va a juzgar a este mundo, y va a pelear contra Satanás y sus legiones. Pero este caballo blanco no habla precisamente de Jesucristo. En realidad, los caballos que se mencionan en el capítulo 6 de Apocalipsis mencionan acontecimientos. Son acontecimientos que van precisamente a suceder. Y el primero de ellos, podemos decir, es la antesala, es lo que va a suceder prácticamente en la primera mitad de la gran tribulación, o de la tribulación, los 3 primeros años y medio. Ahora, los sucesos que se mencionan en el Apocalipsis también hemos mencionado que algunos se van precisamente a efectuar de forma simultánea. Sin embargo, cuando Juan le es revelado el Apocalipsis, lo empieza a detallar, y a él se le da un sentido cronológico exacto, aunque tiene una cronología no es totalmente exacta, porque se están hablando de acontecimientos que muy probablemente, ¿verdad?, de forma simultánea van a acontecer, sobre todo cuando habla acerca de los juicios de Dios. Va a ser muy parecido cuando haya hambre, terremotos y pestes, cuando las pestes y los terremotos, el final de los tiempos, el final de la 70ª semana de Daniel todavía van a seguir vigentes, pero con mayor intensidad. Por eso es que a veces se repiten los conceptos. Los cuatro jinetes precisamente nos hablan de aspectos verdaderamente escalofriantes. Es una escalada de acontecimientos que suceden como parte del juicio de Dios. Así que, hermanos, no podemos tampoco dejar de notar de que en el versículo número 2, cuando habla acerca del caballo blanco, a pesar de que se menciona un acontecimiento, habremos de mencionar que precisamente tiene un arco, pero este arco no contiene flechas, ¿verdad? Y la interpretación, precisamente, que yo creo que es la más exacta, porque precisamente algunos otros pasajes lo van a sustentar, como vamos a ver en un momento, a este personaje le fue dada una corona. Ahora, la corona no precisamente tiene que ver con reinar, sino con victoria. Es decir, está hablando de este acontecimiento, también hay un personaje importante que va a tener victoria, ¿verdad?, parcial sobre los hijos, no victoria parcial sobre los hijos de Dios, sino se le va a dar poder sobre precisamente la humanidad y para gobernar. Es decir, va a ser un personaje victorioso. Los hijos de Dios, perdón, me salí de contexto porque para entonces la iglesia ya habrá sido arrebatada. Y salió venciendo y para vencer, por eso es que se menciona esta situación. Ahora, ¿quién es este personaje que va a estar asociado a este primer acontecimiento? Lo sabemos, el anticristo. Ahora, este prefijo anti normalmente se pone, ¿verdad?, delante de otro sufijo, delante de otra porción o delante de otra palabra que tiene un significado para denotar que es contrario a. Es contrario a esto. Entonces el anticristo es contrario a Cristo. Y esto precisamente es lo que va a suceder. Este anticristo será un personaje de alcance e influencia en este mundo. Sin lugar a dudas, será un ser demoníaco. Hemos mencionado que va a ser un pacto con Israel al principio de la 70ª semana de Daniel. Este pacto tiene como fin establecer paz, sobre todo en esa región, en la región, ¿verdad?, de Jerusalén. Va a ofrecerles paz. Bajo su mandato se logrará lo que por milenios no se ha podido hacer: que las naciones hostiles hacia Israel dejen de atacarlo. Esto impactará significativamente la vida política no solo de Israel, sino de todo el mundo. Vayamos al capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 del profeta Daniel. Ahora, hermanos, debemos entender que la profecía apocalíptica tiene gran injerencia
hacia el pueblo judío. Así que no podemos dejar precisamente de notar qué es lo que va a ocurrir en el territorio de Israel y con el pueblo de Israel. Especialmente el versículo número 23. Perdón que me vaya ahora a quitar los lentes, me va a parecer un poco inusual, pero estos no son mis lentes originales, ¿verdad? Se me dañaron los otros y ahora tengo que leer de forma directa. El versículo 23 del capítulo número 7 de Daniel dice así. Dijo así, ¿estoy bien ahí? Sí. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Se empieza a marcar una diferencia el anticristo en cuanto al gobierno que se va a generar. Y a toda la tierra devorará. Oiga precisamente lo que va a hacer el anticristo. Va a estar en un gobierno, y esto de devorar quiere decir no solamente que va a gobernar sobre los demás, sino también va a tener el poder de destruir. Trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es una sucesión de eventos en cuanto al poderío que van a generar algunas naciones. Se menciona que 10 reinos, es decir, 10 reinos estarán prácticamente gobernando sobre esta tierra. Sin embargo, de ahí nacerá uno, ¿verdad? O 4, pero este uno, ¿verdad? Derribará 3. Y se le dan algunas precisamente identificaciones. Dice el versículo 25, y hablará palabras contra ¿quién? ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y además dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Cuando habla acerca de cambiar los tiempos, habla acerca de cambiar las dispensaciones, habla acerca de cambiar la ley, cambiar las reglas. Dice, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esta afirmación, ¿verdad? Esta forma de que Daniel se menciona tiempos y medio tiempo, está relacionado con los 3 años y medio, marcando el número tiempo como un año, tiempos como 2 más, y medio tiempo como la mitad de un año. Son 3 años y medio. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Dios. Nuestro Dios. Y le quitará su dominio para que sea destruido, eliminado hasta el fin. Estamos hablando ya de algunas características del anticristo. Así que no podemos pasar al siguiente el siguiente sello, hasta que veamos algunas características de forma general. El escenario, hermanos, que el anticristo precisamente estará disfrutando, no preparado, porque es Dios quien prepara el escenario, es Dios quien controla todas las situaciones que a nivel mundial se están generando. Nada sale de su control, no las provoca, pero en ese escenario, ¿verdad?, en donde actualmente oímos de guerras cruentas, ¿verdad?, actualmente oímos de muchas muertes, al punto, hermanos, de que el día de hoy cualquiera puede ser un terrorista. Lo hemos visto últimamente, ¿cierto, no? Sí. Si usted tiene interés en las noticias, como yo las tengo, ¿verdad?, y actualmente tengo más interés por las noticias de Europa, porque por allá está mi hijo, ¿verdad? Pero tenemos interés en muchas cosas. Nos damos cuenta que una gente agarra un vehículo y mata centenas de personas, o mata decenas de personas, o simplemente, ¿verdad?, pone una bomba, o toma una ametralladora, un rifle y se pone a matar a diestra y siniestra. Son actos terroristas, hermanos. Pero también los actos terroristas tienen que ver con el temor que infunden en las personas, a través precisamente, por ejemplo, con respecto a estas organizaciones, ¿verdad?, de delincuencia, donde piden derechos de piso. Eso lo vive en nuestro país. Y es el terrorismo, porque quien no lo hace lo mata, y las demás personas, por miedo a morir, ceden de sus pretensiones, ¿verdad?, y hasta ese tipo de cosas. Eso también es una clase de terrorismo. Será un terrorismo psicótico también, cuando se habla acerca de cosas que desconocemos, pero que empieza precisamente a difundirse, aunque sea una mentira, se convierte en una gran mentira que a veces la gente acepta como verdad. No sé si ustedes oyeron acerca de la vacuna, ¿verdad?, del COVID, que era una forma para controlarnos, que nos estaban quizás inyectando, ¿verdad?, chips o cuestiones de ese tipo. Y eso ha pasado durante muchas etapas de nuestra historia aquí en México. Pero, hermanos,
El escenario que precisamente se está preparando lo está utilizando la bestia, porque nuestro escenario es una agitación social. Hay un mar muy agitado. Ese mar, ¿verdad?, precisamente está ebulliendo, y está ebulliendo a través de las actitudes malvadas de las personas que no conocen a Cristo. Actualmente, ¿verdad?, los grandes gobernantes se han dado a conocer a nivel mundial. Yo creo que a nivel mundial la gente puede hablar de, no sé si lo voy a decir bien, ¿verdad?, de Putin. O acerca del nuevo presidente que va a llegar, ¿verdad?, a los Estados Unidos, acerca a lo mejor de algún líder, ¿verdad?, a nivel mundial. Poco a poco son más conocidos por el tipo de influencia que tienen. Pero también, hermanos, las religiones han crecido en el mundo. Muchas de ellas son bastiones que fundamentan, ¿verdad?, aspectos, por ejemplo, del Islam. Y es necesario hablar acerca de eso. Como creyentes, hermanos, y como bautistas, siempre hemos sostenido que hay libertad religiosa, pero también sostenemos que no las religiones llevan a Dios, que solamente hay un camino, ¿verdad?, y ese camino es Jesucristo, que es la verdad y la vida. Y contra ese tipo de pensamientos es que predicamos, pero sin embargo, ¿verdad?, respetamos la voluntad de cada persona para ejercer su fe, pero no así dejamos también de predicar que precisamente este tipo de doctrina lo único que nos va a llevar es a una condenación eterna. Hermanos, la Iglesia no fue fundada de Cristo para ser una institución de liderazgo político. No está fundada por nuestro Señor Jesucristo para entrar dentro de las esferas políticas y hacer prohibiciones, ¿verdad?, contra otras religiones o contra personas que simplemente quieran practicar, ¿verdad?, otros aspectos de fe. Estamos para predicar la verdad, ¿verdad? Ni siquiera es una institución religiosa, es un organismo vivo el cual nuestro Dios ha permitido que en esta tierra exista como parte precisamente de su plan redentor y nosotros como transmisores de ese plan. Así que, hermanos, debemos estar apercibidos de lo que ocurre alrededor de nuestro mundo. Estamos precisamente en un lugar, en un mundo, donde existe un gran vacío espiritual y es tan grande precisamente que se está llenando con aspectos de la nueva era del ocultismo, del islamismo y de muchas otras, precisamente, creencias. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Israel, hermanos, siempre ha estado bajo constante ataque militar, pero se va a intensificar cuando aparezca el anticristo, ¿verdad?, y rompa ese pacto de paz. Así que una de las cosas que podemos ver de primera mano, la palabra de Dios enseña cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la devastación o el devastador. Aparecerá el inicuo, del cual se menciona la palabra de Dios. Ahora, aparte de mencionar al anticristo, en estos 4 jinetes se menciona el hambre, se mencionan fenómenos naturales. Obviamente esto viene como una consecuencia también del desenfreno moral. El desenfreno moral de este mundo, hermanos, en los cuales desgraciadamente, ¿verdad?, incluso algunas postulaciones ideológicas, ¿verdad?, que están contrarias a la Biblia, llegan a utilizar a lo mejor algún argumento totalmente fuera de contexto y que intentan hacerlo como una verdad o como una actitud, ¿verdad?, de aprobación de parte de Dios o de la Iglesia. Sin embargo, quienes precisamente conocen la palabra de Dios saben que no es así. Es un mar agitado de esta sociedad. Y esto, hermanos, en realidad nos está mencionando que es el escenario perfecto para que nuestro Dios, nuestro Señor, regrese. Ahora, ¿quién es el anticristo? Bueno, muy rápidamente, el anticristo será una persona. En cuanto a su identidad, pues sabemos precisamente de que en las cartas de Juan habla de que todo aquel que se opone, ¿verdad?, al Espíritu Santo, que se opone a Dios, es el anticristo. Pero específicamente eso habla de una actitud, pero cuando se refiere a una persona, ya lo vemos en Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis capítulo número 13, por favor. 13. Dice el versículo número 1. Me pareció la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Recuerdan la referencia de Daniel? También hablábamos acerca de eso.
y con sus cuernos, perdón, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono. Y le dio también, ¿qué? Grande autoridad. Esto no solamente tiene que ver en extensión, sino en poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo que va a ocurrir, ¿verdad?, en ese tiempo es que alguien atentará contra la vida del anticristo, pero no morirá, ¿verdad? Incluso algunos interpretan que parecerá que murió, pero que habrá resucitado. Recuerden algo, hermanos. Satanás es el gran imitador de Dios. Aquí va a aparecer una triada satánica, y nuestro Dios es una trinidad divina. La triada satánica está compuesta por el dragón y las dos bestias. Las dos bestias, la primera está identificada como el anticristo y la segunda como el falso profeta, el cual también tendrá gran poder, según estos versículos. Vean cómo dice precisamente el versículo número 13 en adelante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero en su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravilló y además le siguen. Y adoraron al dragón. ¿Quién es este? Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué significan estas palabras para usted cuando dice esta pregunta? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Parece ser que va a ser, pareciera ser, pero no lo es. Pero delante de los ojos de los hombres pareciera ser que sería imposible acabar con ella, que la destruyan, que pudiese surgir algo que pudiese acabar con la bestia. Y dice que también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Será un ser inteligente, muy inteligente, pero la inteligencia estará ocupada para mal. Habrá grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios. Imaginen esto. Abre su boca en blasfemias contra Dios. Para este tiempo ya no habrá iglesia que contrarreste o que pueda hablar en contra de él. Hemos hablado que la iglesia habrá sido arrebatada. Entonces el testimonio escritural, ¿cómo es que tendrá eficacia durante los 7 años que dura la tribulación? Hemos hablado que obviamente, ¿verdad?, la palabra de Dios menciona de forma directa que habrá 2 testigos, también con poder. Pero aún así, ¿verdad?, la bestia y el dragón los matarán. Habrá 144,000 judíos especiales para predicar al reino de Israel. Pero habrá dice la palabra de Dios, habrá un ángel con el evangelio eterno que pregonará ese evangelio por toda la tierra. Esa situación, ¿verdad?, que se menciona ahí, tenemos que ver al ángel como un mensajero. La forma, bueno, Dios la determinará. No dice más la palabra de Dios, pero será de testimonio a todas las naciones el evangelio de Cristo. Pero ¿qué pasará con nuestras Biblias? ¿Qué pasará con aquellas predicaciones, verdad? Con aquellas enseñanzas bíblicas sanas que se quedarán en las redes, ¿verdad? En las redes electrónicas, en las plataformas actualmente. ¿Qué pasará con ellas? Seguramente, ¿verdad?, en algún momento de la historia, ¿verdad?, de la tribulación, quizás sean censuradas, quizás sean prohibidas, quizás, ¿verdad?, las redes sean quitadas, las Biblias quizás sean quemadas, no lo sabemos, pero seguirá habiendo testimonio, de tal forma que habrá gente que crea durante la gran tribulación. Dice entonces más adelante, perdón, ¿dónde me quedé? En el 13:5. 13:5. También se le dio boca que hablara
que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, los que están ya en la iglesia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Y además, ¿qué? Vencerlos, los santos que estarán en la tribulación. Y los van a vencer, de tal forma que estaremos viendo en Apocalipsis, que ya incluso para esta porción ya se mencionó más anteriormente, ¿verdad? Estos santos que pagarán con su vida, ¿verdad? La fe que profesan y estarán orando a Dios para ver cuándo llegará la venganza por parte de nuestro Dios. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, hermanos, aquí vemos parte precisamente de las características del anticristo. Se le identifica también como el hijo de perdición, no lo vamos a ver, pero como el hijo de perdición, como el hombre de pecado, como el inicuo cuyo advenimiento es Satanás. Es esta palabra de advenimiento que procede de Satanás. Ahora, cuando el anticristo se manifiesta, hermanos, ya tendrá poder, ya tendrá dominio. Quizás, ¿verdad?, tenga en su posición grandes riquezas. Así que cuando aparezca el anticristo, ¿verdad?, ya será de una edad adulta, ya será un hombre maduro. Así que en cualquier momento, ¿verdad?, incluso en nuestro tiempo podemos decir que si la voluntad de Dios está en venir, pues solamente Él sabe la hora y el día, pero si ya esto va a suceder pronto, entonces este personaje ya existe. Solamente es cuestión de que crezca y se desarrolle. Es un hombre como cualquier otro. Él no nació en una situación similar a nuestro Señor Jesucristo originalmente. Será un pequeño que nacerá bajo condiciones, ¿verdad?, específicas, donde le llevará precisamente a no creer en nada ni en nadie más que en sí mismo. Por eso es que él buscará ser adorado. Dice la palabra de Dios también, una característica es que del amor de las mujeres él no va a hacer caso. Eso quizás nos habla a lo mejor de alguna posición, ¿verdad?, con respecto a su sexualidad, o simplemente no tendrá ninguna expresión de amor hacia nadie. Así que, hermanos, podemos ir entendiendo esto. Se le llama también el desolador, según Daniel 9:27, y en el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia. Vayamos a Apocalipsis capítulo número 6. Así que avancemos entonces al jinete número 2. El segundo caballo es jinete. Versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando estaba leyendo un poco acerca de estos versículos, me metí a la Biblia interlineal y estuve investigando un poquito acerca de esa frase que dice ven y mira, y me pareció interesante porque cuando ahí se menciona precisamente este ser viviente, ¿verdad?, cuando ahí precisamente uno de los ancianos le dice a Juan ven y mira, ¿verdad?, simplemente parece ser que estamos diciendo bueno, voltea y observa, pero cuando dice ven y mira, también tiene la connotación de ver cómo suceden las cosas en progresión. Es decir, en el caso de los 4 jinetes hay una progresión. En este momento dice que abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía ven y mira, y este caballo tiene un color. ¿Cuál es el color? Bermejo. En diferencia del primer caballo, que es blanco, normalmente el caballo blanco tiene una connotación, sobre todo en aquellos tiempos, en los imperios que existían, de que era el caballo al cual montaba el rey, el príncipe o el general que venía de una gran batalla. Era el caballo del vencedor, ¿verdad? Alguna vez alguien dijo, no sé si fuera realidad, pero que Napoleón tenía un caballo blanco, ¿no? Pero era una connotación del color del caballo que representaba precisamente esto. El caballo bermejo, ¿verdad?, tiene que ver con un color rojizo. Y al que lo montaba le fue dado poder ¿de qué?
de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Esto es lo que ocurrirá cuando el anticristo se quite la máscara. Ahora, hermanos, si el anticristo vendrá a promover la paz, entonces quiere decir que en el principio de dolores habrá guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Entonces él entra, se forma el escenario, y entonces entra en un pacto con Israel, se genera una paz, ¿verdad? Ficticia, momentánea, pero a la mitad de la 70ª semana de Daniel él quitará esta paz. Todo parece indicar que la confrontación humana, es decir, la confrontación en guerra, será incontrolable. Esto no es raro si consideramos que la lucha de poder es el móvil de los gobiernos, que el anticristo perseguirá a quien no le rinda culto y lo considere o no lo quiera considerar como Dios. Ahora, cuando habla precisamente de esto, vean las consecuencias de la guerra. Actualmente las vemos, ¿no? Si nos vamos a la Franja de Gaza, vemos que están sufriendo por hambre, están sufriendo por alimentos, por agua potable, por energía. Ya se menciona, ¿verdad?, por medicamentos, ya se mencionan una muy buena cantidad, no sé exactamente, pero estuve escuchando alguna noticia, no recuerdo la cantidad, pero de niños están muriendo a causa del frío, apenas en esta semana. Trae enfermedades, trae dudas, desaliento, ¿verdad? Gente que no tiene nada que ver con el conflicto está muriendo. Entonces piensen en todo lo que sucede precisamente por ese afán de poder. Y desde que Israel regresó a su tierra, ha librado esas batallas. Por eso es necesario que pongamos atención a lo que ocurre con Israel. Israel, ¿verdad?, es una de las, vamos a decirlo así, de las culturas más antiguas que existen sobre la faz de la tierra. Pero es la única que subsiste con una identidad propia, con una religión propia, con un celo en relación precisamente a su raza. El idioma hebreo, ¿verdad?, aunque hubo muchos idiomas en la antigüedad, ¿verdad?, para el hebreo, el cananeo, todos esos, es el único, vamos a decirlo, dentro de los únicos, pero el más importante que subsiste desde ese tiempo, porque todavía se llega a hablar. Ahora, hermanos, cuando habla de que Israel empezó a su tierra y ha librado estas batallas, me refiero después de la Segunda Guerra Mundial. Y perdón que haga énfasis en esto, hermano, pero para mí fue sorprendente entender cuál fue el propósito de que Dios permitió, no llevó a cabo, pero permitió que las guerras llegaran a esa magnitud. La Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, estuvieron involucrados más de 27 países. Y parecía que esa Primera Guerra Mundial habría de acabar, ¿verdad?, con el afán de buscar nuevo poder y seguir una guerra, pero después de 20 años surge la Segunda Guerra Mundial, que fue más cruenta y violenta, y además llevaba precisamente, vamos a decir así, un tinte, ¿verdad?, más exacto en cuanto a la desaparición del pueblo hebreo. Ustedes saben que fue el pueblo hebreo, ¿verdad?, un punto principal, un objetivo para poder exterminarlos. Pero termina la Segunda Guerra Mundial y la nación de Israel, que no había tenido territorio después precisamente de esa gran deportación y regreso a Babilonia y les conquista el Imperio Romano, podemos hablar desde antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, no tenía un territorio propio que estuviese bajo su poder de gobierno. Entonces surge precisamente este movimiento de la ONU y precisamente se le reconoce como nación al pueblo hebreo y se les otorga territorio. A partir de ahí, hermanos, surgen muchas batallas. Muy rápidamente, en 1948 y 49, surge la primera guerra árabe-israelí. Apenas acababan de llegar cuando los árabes atacan Israel y los países implicados fue Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania atacan a Israel. Fueron sus enemigos principales. Díganme si no siguen siendo sus enemigos. Siguen siendo sus enemigos. En ese momento la causa era la Declaración Universal de Independencia de Israel, que se dio el 14 de mayo de 1948 y estos países no lo quisieron reconocer. En 1967 surgió la Guerra de los 6 días, una guerra donde milagrosamente Dios le dio el triunfo a Israel y engrandeció su territorio. 1976, la Guerra del Yom Kippur, también donde fue tocado durante esta fiesta importante para ellos.
Y en 1982 y 1983, la guerra del Líbano. Para ese entonces, hermanos, nosotros ya estábamos vivos. Israel estaba en guerra. Y apenas el 7 de octubre de 2023, el año pasado, Israel, ¿verdad?, tiene una guerra contra Hamas, ¿verdad? Este movimiento islámico. Sin duda, hermanos, se cumple literalmente lo dicho por Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Este escenario es la antesala para que el anticristo promueva paz en Israel y se den las condiciones para que la zona del templo en Jerusalén pueda ser controlado por los judíos, ya que ahí se encuentra la mezquita de la Roca, un importante centro de adoración islámica. Cuando usted viaje a Israel, que no le recomiendo hacerlo ahora, ¿verdad?, pero cuando usted viaje, ¿verdad?, a Israel, en realidad es el deseo, ¿verdad?, de muchos creyentes de poder estar por allá para poder conocer la Tierra Santa, se dará cuenta de que Israel, bueno, no es una nación muy grande, ¿verdad? Se dice que un avión en media hora pasa el ancho del territorio. Y pues esto nos habla de una extensión a lo ancho bastante corta, y de lo largo, ¿verdad?, pues todavía es más larga porque se ha ido anexando territorio. La Franja de Gaza, ¿verdad?, era parte del territorio del pueblo de Israel antes, ¿verdad?, de que pues fuese llevado, ¿verdad?, al cautiverio. Pero hermanos, Israel estaba bajo constante amenaza. Su capital actual, su capital política, es Tel Aviv, y Jerusalén es su capital religiosa. Y Jerusalén es la ciudad santa, que se divide en la ciudad antigua, en la ciudad vieja y la ciudad nueva. Pero la ciudad vieja tiene en especial una área que no es totalmente controlada por el pueblo hebreo, y es el lugar donde se encuentra la mezquita de la Roca. Por disposiciones de la ONU, ¿verdad?, no se puede decir que es una confederación, utilicé mal la palabra alguna vez, sino que está controlado por ellos de tal forma que la comunidad islámica, ¿verdad?, la comunidad islámica tiene permitido ir ahí para adorar, y el pueblo de Israel tiene permitido ir hasta sus muros. No van más allá, aunque pudieran ser comunistas, no van más allá, porque precisamente Israel, ¿verdad?, los hebreos, pues solamente creen en un solo Dios, que es Jehová, Yahvé. Llegan hasta el muro de las lamentaciones, pero ya la mezquita ya no. Es necesario que el tercer templo se construya en ese lugar. Ahora vayamos al tercer caballo de su jinete, el versículo número 5. Cuando abrió el tercer sello y oí al tercer viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. El negro, hermanos, especialmente, ¿verdad?, está casi siempre como una referencia de la muerte o del proceso de la muerte. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ahora, hermanos, ¿de qué nos está hablando esto? Nos está hablando de 2 cosas: de hambre y de control. 2 cosas. ¿Por qué digo que de hambre y de control? ¿Qué tiene en la mano este jinete? La balanza. ¿Para qué sirve la balanza? Para pesar, ¿verdad? Esas balanzas que se utilizaban, a veces las tomaban de la mano y tenía de este lado precisamente una pequeña recipiente y acá otro. En uno se ponía, ¿verdad?, ya un peso medido, y en el otro se iba agregando, ¿verdad?, lo que se había de pesar hasta que llegara en un momento dado a quedar equilibrado. Esa es la balanza. Pero menciona precisamente que tenía una balanza en las manos y iba pregonando 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué era el denario? Es necesario entenderlo. El denario era el sueldo común de un día de trabajo, de un siervo, de un obrero, no de un mayordomo, que ya estaremos hablando acerca precisamente en algún momento dado de la mayordomía, que tiene un contexto bastante importante, ¿verdad?, dentro de la iglesia también. Pero cuando habla acerca precisamente que solamente, ¿verdad?, son 2 libras de trigo por un denario, está diciendo que para ese momento el costo de los alimentos será para la subsistencia de una sola persona en relación a lo que gane en un día. En otras palabras, no sé cuánto es el salario mínimo actual. ¿Alguien sabe?
mínimo actual diario. ¿Como 270? Vamos a ver, 278, más exacto, 278. Ajá. Bueno, eso solamente va a alcanzar para alimentarse a usted y no a su familia. Esa es la proporción que precisamente se maneja en esta revelación. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no llegaremos, ¿verdad?, al punto donde esté escaseando el alimento. ¿Qué es lo que produce la guerra? Escasez de alimento. Ahora, hermanos, no podemos dejar de mencionar que el anticristo ejercerá control sobre todo lo que se puede comprar y vender. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y leanlo, por favor. Apocalipsis 13, 16 al 18. ¿Tenemos? Sí. Adelante, hermanos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número del hombre, y su número es 666. 666. En alguna ocasión, ¿verdad? Alguna vez alguien me dijo que en su trabajo donde tenía estaban numerados los espacios del estacionamiento y en uno había 666. Y decía, yo nunca me voy a estacionar ahí, ¿verdad? Tengamos cuidado de llevar este tipo de situaciones a aspectos que son meramente mitos. No se trata de eso. Esta marca se va a generar hasta el momento en que la bestia va a tomar control de los alimentos. No antes. Hasta que tome control de los alimentos. Piensen en esto. El hambre es un gran factor para ejercer control. ¿Cierto o no? Sí. Sin lugar a dudas. La gente cederá ante cualquier petición con tal de saciar la necesidad del hambre. Y si esto implica adorar a la bestia, lo hará. Lo hará. Ahora, cuando menciona y acerca a todos, pequeños y grandes, no se refiere a chaparritos y altos. No se refiere a niños y adultos. Algunos pueden llegar a interpretarlo de esta forma. Ajá. Se refiere al grado de poder o autoridad que puede tener cualquier persona o influencia. No habrá situaciones de influencia o de allegados o de primos, ¿verdad?, que puedan tener acceso solamente por este tipo de relaciones, ¿verdad? Simplemente tendrán que tener el sello de la bestia. Cuando habla acerca de ricos y pobres, se habla de un estado económico. Cuando habla de libres y esclavos, habla precisamente de la condición, ¿verdad?, civil de alguna persona. Así que se le pondrá una marca en la mano la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sin que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Esto, hermanos, es control. Control. No sabemos si vaya a ser un control de aspecto desde algún programa computacional, donde pues, la gente estará obligada a presentar precisamente la marca y una lectura para que pueda comprar, ¿verdad?, o vender. No lo sabemos. Pero, hermanos, la falta del sello llevará a muchos a la cárcel. A muchos a la cárcel. Estarán desprovistos de alimentos. Estarán desprovistos de ropa y de toda clase de elementos necesarios y personales. Este será el accionar de muchos gobiernos que alentaron o impulsados por el anticristo actuarán con crueldad contra los que no se ajusten a sus planes. En realidad, ¿verdad?, será un medio de control sobre todas las naciones, y especialmente, ¿verdad?, sobre aquellos que no aceptarán la marca de la bestia, los creyentes de la tribulación. En Mateo 25, vayamos a Mateo 25, que hemos estudiado, que tiene una correlación importante, ¿verdad?, con lo que se menciona en Apocalipsis. Mateo capítulo número 25. Versículo 31 al 46. Voy a leer solamente unas porciones, no lo voy a leer hasta el 46, pero Charles dice:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Va a ser al final de la gran tribulación esto. Va a ser al final de la gran tribulación. Él se va a sentar en su gloria y todos los santos con él se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidas todas las naciones, delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a sus ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, haciendo alusión a los creyentes y a los no creyentes de la gran tribulación. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi familia, y benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice el versículo 15, el 35, léalo por favor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Perdón, hasta el 37. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos me responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Voy a leer el siguiente. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En el proceso de la gran tribulación, después de los 3 años y medio, nadie podrá comprar ni vender, solamente, ¿verdad?, con la marca de la bestia. Habrá creyentes, sí, aquellos que crean en nuestro Señor Jesucristo. Habrá dentro de esos creyentes gente que tenga, quizás, ¿verdad?, alguna, monetariamente, ¿verdad?, tenga más que los demás, suficiencia y poder económico para este entonces, y a lo mejor se hayan preparado con anticipación para tener los alimentos, o de alguna otra forma poderlos conseguir sin llegar al punto de tener la marca de la bestia en su mano o en su frente, y ayudarán a otros creyentes que no pudieron tener esas, precisamente, pudieron conseguir los alimentos, esas bendiciones. Aquí se está hablando del accionar de los cristianos durante la gran tribulación para con los creyentes. Para con los creyentes. Así que, hermanos, aún en ese tiempo, ¿verdad?, nuestro Señor permitirá que haya acciones de benevolencia hacia los necesitados de su tiempo. El cuarto caballo y su jinete. Versículo 7. Cuando lo tenemos Apocalipsis, ¿ok? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo. La palabra amarillo utilizada ahí es cloros. La palabra cloros en el griego también significa veneno. Y el cloro es un color amarillo verdoso. No sé si ustedes han llegado a ver el gas cloro. Ese yo sí lo he llegado a ver, ¿verdad?, porque estuve trabajando en una empresa de químicos. Una persona se intoxicó con una pequeñísima cantidad de gas cloro porque se salió de un tanque. Solamente como un dato, ¿verdad?, que alguna vez lo dije. Nuestro cloro, el que utilizamos para la ropa, ¿verdad?, está precisamente, ¿cómo se dice?, diluido al 4% sobre 1 millón de litros de condensación de gas cloro. ¿Se imaginan lo que es el gas cloro potencialmente hablando? Dice así: y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue deputada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las piedras. La muerte, hermanos, es el resultado del hambre y las guerras, pero también es el resultado, ¿verdad?, no solamente la muerte, sino las enfermedades. Las enfermedades, hermanos, empezarán a subsistir. Habrá pestes, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en Mateo capítulo 24. Y la peste, hermanos, nos habla de enfermedades sin control, es decir, que se propagan fácilmente. Ya lo hemos vivido en el pasado, ¿verdad?, y todavía se están viviendo. Actualmente hay un virus que se está hablando en China. Parece ser que no es tan letal, pero sin embargo los virus mutan.
No podemos saber en realidad para ese tiempo, ¿verdad?, cuál será el virus que ataque. Pero esta mortandad se unirá con un factor precisamente de enfermedades. Los contagios estarán a la puerta. Las enfermedades han desgastado sociedades completas, ya lo hemos también mencionado. La peste bubónica, la malaria, el cólera, y lo que se consideraba como el SIDA, se le consideraba la enfermedad del siglo. ¿Recuerdan apenas? Se consideraba la enfermedad del siglo. Pero la realidad es que el coronavirus nos ha dado una perspectiva totalmente diferente en cuanto a las mutaciones que puede tener un virus y el alcance rápido que tiene a nivel mundial. Quizás surja un nuevo virus, muy probablemente provocado también por el ser humano, construido, ¿verdad?, fabricado, pero sobre todo si es utilizado como arma por el anticristo. Observen este dato. El COVID. El número estimado y real de muertes por la pandemia en todo el mundo, el COVID, es de casi 15 millones de personas. Se considera que hay un número oficial de decesos menor a este, porque no todos se registraron. Pero ya que no todas fueron registradas, especialmente en aquellos países en donde la vacuna no llegó y no ha llegado, sigue habiendo muertes. El COVID mató a más gente que el SIDA en el mismo lapso de tiempo. La proporción de esta pandemia es así. Si el SIDA y el COVID hubieran surgido al mismo tiempo, el SIDA en ese mismo lapso de tiempo mató 5 millones de personas. El COVID 15 millones, como le he dicho. Es decir, por cada 3 personas que morían de COVID, una moría de SIDA. Sin duda es un escenario que no podemos pasar por alto, ya que estos solo son antecedentes de pandemias que vendrán. Serán tan devastadoras que no dará tiempo de reacción a las naciones, y por otro lado el mundo estará sufriendo los embates del hambre. La población que mayormente sufrirá serán los pobres, y a pesar de que sellen su mano derecha o su frente con el sello de la bestia, el poder adquisitivo será insuficiente o nulo para mantener una familia. El diablo y el anticristo no es una moneda segura para nadie, aunque le pongan el sello. No va a ser una moneda segura para nadie, porque ellos se mueven bajo la mentira y son traicioneros. Manipularán al mundo a través de sus necesidades más vitales, como salud, el alimento, ¿verdad?, el hambre. Perdón, aquí se me ve. El hambre y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con sus necesidades primarias. La única forma de librarse de este tiempo actualmente es la salvación que Cristo proveyó en la cruz. No hay otra forma. La única forma en que podamos nosotros pensar en el futuro de nuestros seres queridos, de nuestros semejantes, en cuanto a este tiempo que vendrá, es predicarles la palabra de Dios. Hermanos, no se trata de situaciones heroicas, se trata de compromisos espirituales. Predique la palabra, lleve a otros a Cristo. Las responsabilidades que seamos voceros, la convicción, la obra del Espíritu Santo. Que hagamos el trabajo del Espíritu Santo, hagamos el nuestro. Y estemos apercibidos, hermanos, porque lo que estamos viviendo nos está dando a nosotros, ¿verdad?, una comprensión que quizás no tengamos mucho tiempo. Vamos a ver. Padre bendito, te damos muchas gracias por las proporciones, Señor, las porciones, mejor dicho, proféticas, las porciones bíblicas que nos hablan acerca de tu segunda venida y nos mantienen, Señor, el estar alertas. Padre Santo, ayúdanos a poder entender los tiempos, las dispensaciones en las cuales, Señor, trabajas, la forma en la cual tratas al mundo, y Padre Santo, por consiguiente, infundirnos en nosotros un temor reverente hacia tu persona y hacia la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos como iglesia y a las iglesias hermanas, Señor. Padre Santo, que también, mi Dios, tienen el mismo propósito y el mismo objetivo dado por ti, que no tenemos otros más que los que la Escritura nos señala, Señor. También, Padre, podemos entender que el diablo atacará, Señor, a la iglesia, estará, Señor, siempre, Padre Santo, mi Dios, con la intención de causar problemas, divisiones, de inmiscuir pecado, de que, Padre Santo, tengamos una vida quizás superficial, no acorde, Señor,
al sentir de que, Padre bendito, pues tenemos una responsabilidad delante de ti. Ayúdanos, Padre Santo, y en el nombre de Cristo Jesús, tú protégenos también, Señor, de las asechanzas del diablo. Y bendícenos, Señor, y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo. Amén.